Buenas noches, mi nombre es Rosaura del Socorro Díaz Castillo, de la Universidad Politécnica del Golfo. Curso el primer grado Grupo C de la materia de Fundamentos de Anatomía por el docente César Augusto Chim Ramírez. Siendo las 8 de la noche, voy a dar inicio a mi exposición de sistema neuromusculoesquelético. Voy a platicarles un poco sobre su función, las características y voy a hacer mención de algunos huesos. Bueno, el sistema esquelético, como dice el libro de Tortora, nos dice que es el conjunto de huesos, cartílagos, ligamentos y tendones que forman el armazón estructural que sostiene y protege al sistema esquelético. Y pues bueno, este hace que se regeneren los movimientos del cuerpo humano, siendo la osteología la rama de la anatomía que estudia las estructuras óseas. Las funciones del sistema esquelético son las de sostener, proteger, también sirve de base mecánica y es la fuente constante de nuevas células sanguíneas. También nos dice que el tejido óseo constituye del 18% del peso corporal y la estructura es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos y protege de lesiones a los órganos internos más importantes, como son los huesos del cráneo que protegen al encéfalo o al cerebro, y los huesos del esternón o las costillas protegen al corazón y a los pulmones. Los tipos de huesos que tiene el sistema esquelético son los huesos largos. Estos son huesos tubulares, presentan diáfisis, epífisis y se encuentran en el fémur, el húmero y el cúbito. Los huesos cortos tienen una forma cúbica, como los huesos del carpo y los huesos del tarso. Y los huesos planos son huesos delgados y pues bueno, estos cumplen una función de proteger y de inserción, como lo son los huesos del cráneo, el esternón y las costillas. Los huesos irregulares, este tipo de hueso no tienen una forma en específica porque, como su nombre lo indica, son irregulares. Y un ejemplo de esto son las vértebras de la columna. También tenemos el tipo de hueso sesamoideo, que bueno, este hace referencia o analogía a un hueso de un sésamo y tiene como función la de proteger la rótula. Voy a platicarles un poco sobre la constitución del hueso largo. Y pues bueno, este tiene una diáfisis proximal, diáfisis distal, una epífisis, metáfisis, línea epifisiaria, cartílago articular, periostio, médula ósea roja, médula ósea amarilla y endostio. El tejido óseo esponjoso de la epífisis y metáfisis contiene médula ósea roja y en la parte media del hueso médula ósea amarilla. Y pues bueno, la diferencia del tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso es que en el tejido óseo compacto hay poco espacio y mayor peso de compactación. Y en el tejido esponjoso, el espacio que se visualiza o se puede ver a simple vista tiene menor peso por los espacios de las trabérculas. El sistema esquelético se divide en dos, en axial y apendicular. El axial está constituido por 206 huesos, de los cuales los más importantes son el cráneo, la columna vertebral, las costillas, el esternón y los huesos del sistema esquelético axial participan también en la homeostasis, como pues protegiendo a los órganos del cuerpo como
como el cerebro, la médula espinal, el corazón y los pulmones. El apendicular consta de 126 huesos y pues bueno, estos son los huesos de los miembros superiores, los miembros inferiores, la cintura escapular y la cintura pelviana. Los huesos del cráneo son frontal, 2 huesos parietales, 2 huesos temporales, el occipital, el hueso esfenoides que está en la parte interior y el hueso etmoides. Una de sus características es que son articulaciones inmóviles, se conectan con la mayor parte de los huesos del cráneo, pero en los niños muchas veces son móviles porque apenas esos huesos están pequeños y se están pegando, por así decirlo. También tiene características como las suturas, como la sutura coronal, sagital y lamboidea. Por ejemplo, la sutura coronal conecta al hueso frontal con los 2 huesos parietales y la sutura sagital conecta a los 2 huesos parietales en la línea media superior y la sutura lamboidea. Esta conecta los dos huesos parietales con el hueso occipital. Y pues bueno, este también tiene características, el cráneo también tiene características como los senos paranasales, que son cavidades óseas, como por ejemplo, como el seno frontal, el seno esfenoidal, el seno maxilar. Otra característica también son las fontanelas, que estos son espacios de mesenquima entre los huesos del cráneo. Los huesos de la cara son 2 propios nasales, 2 huesos cigomáticos, la mandíbula, el maxilar superior, 2 huesos lacrimales. Bueno, estos son los más pequeños de la cara porque se localizan en la parte posterolateral respecto a los huesos de la nariz. También tenemos 2 cornetes y un vómer. En los huesos del cráneo, bueno, también voy a incluir el hueso hioides. Este tiene una forma de U y este no se articula con ningún otro hueso. Este está suspendido de la apófisis que sostiene a la lengua. Y pues bueno, está compuesto por un cuerpo horizontal y sus protecciones llamadas asta mayor, asta menor y el cuerpo. Voy a pasar a platicarles un poco de la columna vertebral y pues bueno, representa alrededor del 40% del peso corporal y está formado por vértebras. La columna vertebral está formada también por tejido conectivo. Protege también la médula espinal y sostiene la cabeza. La columna vertebral se clasifica de la siguiente manera. Tiene 7 vértebras cervicales con una curvatura cervical llamada lordosis, 12 vértebras torácicas con una curvatura torácica llamada sinfosis, 5 vértebras lumbares con una curvatura lumbar llamada lordosis y una vértebra sacra con una curvatura llamada sinfosis y un coxis. Los huesos torácicos son 12 pares de costillas numeradas del 1 al 12 de la parte superior hasta la parte inferior. Desde la primera costilla, a la séptima, estas se articulan con el esternón a través de la franja de cartílago iliano, también llamado cartílago costal. Las últimas costillas se les llama costillas falsas porque estas no se articulan con el esternón y los espacios entre las costillas se le llaman espacios intercostales.
Voy a platicarles un poco de la cintura escapular. Tenemos la escápula de la cintura escapular, que se articula con el esternón, con el manubrio del esternón, y lateralmente con el acromio de la escápula. También voy a platicarles un poco sobre los miembros superiores. Estos están constituidos por 3 localizaciones: el húmero, que es el brazo, el radio y el cúbito. Cada miembro está formado por 30 huesos, de los cuales los más importantes son el húmero, el radio, el cúbito, los huesos carpianos, metacarpianos y los falanges. Y pues bueno, la articulación de la muñeca se encuentra entre el extremo distal del radio y la de los huesos. Voy a platicarles un poco también sobre la cintura pélvica o cadera. Esta está formada por dos huesos llamados coxales. En los miembros inferiores, cada miembro inferior, pues bueno, está constituido por el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, huesos del tarso, del tobillo, huesos metacarpianos, falanges, que son los huesos de los dedos de los pies, y su articulación se llama tibioperoinea proximal, y se encuentran en el cóndilo lateral. Y pues bueno, voy a platicarles también un poco sobre los huesos del pie. Estos son el tarso o el tobillo, que se encuentran en la región proximal del pie. Este está formado por 7 huesos, como lo son el calcáneo, el hueso astrágalo. El hueso astrágalo se encuentra en la parte posterior del pie. El hueso navicular, que se asemeja a la de un bote. El hueso cuneiforme medial, primer cuneiforme. Hueso cuneiforme intermedio del segundo cuneiforme. Y cuneiforme lateral del tercer cuneiforme. Hueso cuboides, que tiene una forma de cubo. Y pues bueno, en el siguiente bloque voy a continuar platicándoles un poco sobre el sistema muscular. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, donde voy a platicarles un poco sobre el sistema muscular. Nos dice que existen alrededor de 800 músculos en el cuerpo humano, cuya función primordial es la de generar movimientos voluntarios, donde la biología es la rama que estudia estas estructuras. Y pues bueno, la principal característica de los músculos, pues bueno, es su fuerza y la energía mecánica con la que se ejecutan los tipos de movimientos. También existen los tipos de músculos. Los tipos de músculos son el músculo esquelético. Estos son los que se unen a los huesos. El tipo de tejido muscular, que es el cardíaco, que se encuentra en el corazón. También tenemos el tipo de tejido liso. Este se encuentra en las paredes del aparato digestivo. Y pues bueno, cada tipo de tejido tiene una función diferente de acuerdo al lugar donde se encuentre. Las principales funciones del sistema muscular son la de generar movimientos corporales. También sirve como fijadores móviles para las estructuras óseas. También estabiliza las posiciones corporales para ejecutar algún tipo de movimiento.
Algo muy importante también es que genera calor al cuerpo para que pueda tener una temperatura equilibrada. También nos dice que los músculos trabajan juntos o en sentido opositor, como por ejemplo cuando un músculo ejerce un movimiento, siempre va a tener otro músculo que ejecute un movimiento contrario, ¿sí? Como son por ejemplo, bueno, así se clasifican por su tipo de movimiento. Por ejemplo, el tipo de movimiento agonista es un músculo que se contrae para producir un movimiento específico, como por ejemplo el tríceps braquial, que es agonista en la flexión del codo. Los músculos antagonistas, pues viene siendo, bueno, es el músculo que es al contrario, es el que va a ayudar al agonista. Y pues bueno, el músculo agonista se relaja para que el agonista se contraiga. En el caso de la extensión del codo, del tríceps dorsal, pasa a ser el agonista y el tríceps braquial pasa a ser el antagonista. O sea, se invierte el papel de acuerdo al movimiento. También nos dice que los músculos sinergistas, estos pues impiden que se ejecute el movimiento. Por ejemplo, los músculos que flexionan los dedos no solo cruzan las articulaciones, sino también tenemos otros músculos que actúan de forma sinergista para estabilizar las articulaciones, por ejemplo, de la muñeca, y así podamos flexionar los dedos y cerrar el puño pues sin ningún problema. Bien, voy a continuar platicándoles sobre los músculos, haciendo mención de su origen, su inserción y su inervación, y también sobre sus funciones de acuerdo al tipo de movimiento que ejerce. Voy a empezar con los músculos del cráneo y la cara. Voy a también a mencionar su acción de acuerdo al tipo de músculo en donde se encuentra. Voy a empezar con el músculo occipitofrontal del cráneo. Este músculo, la verdad es que es un músculo que son dos. Es el occipital y el músculo frontal. Estos dos están unidos por la aponeurosis epicraneal, que se asemeja a un casco sobre el cráneo, y viene siendo uno solo. Su origen se encuentra en el occipital y la apófisis mastoides del hueso temporal frontal. Pues bueno, su inervación es en el nervio facial y sus ramas temporales. También tiene una acción que es la de tirar el cabello hacia atrás. Tirar el cabello hacia atrás y también lo hace hacia adelante. El hueso temporal, el músculo temporal, tiene su origen en la fosa que une a los dos huesos, que une al hueso frontal y al hueso temporal. Al hueso frontal, al hueso parietal y temporal, se inserciona en la apófisis coronoides justo debajo del arco cigomático, y su inervación es en el nervio trigémino de la rama mandibular. El músculo cigomático son dos. Estos se encuentran en la parte anterior de la cara. Y pues bueno, su origen se encuentra en el mismo hueso cigomático. Y también, bueno, es importante enfatizar que el nombre de los músculos siempre lleva el nombre de los huesos, bueno, casi todos. Su inyección es en el orbicular de la boca. Su inervación se encuentra en el nervio facial cigomática. También tenemos el músculo orbicular de los párpados. Este músculo es uno de los músculos superficiales de la expresión facial y uno de los músculos de los ojos. Y pues bueno, este tiene su origen en el hueso frontal
y también en el ligamento palpebral medial y el hueso lacrimal. Se inserciona en el palpebral lateral y la lámina tarsal superior e inferior, y se inerva en el nervio facial. Su acción, pues bueno, es la de cerrar los ojos con fuerza. Voy a pasar con el siguiente músculo, que es el orbicular de los párpados. Este músculo pertenece a los músculos de la expresión facial también, y este rodea a la boca. Está compuesto por múltiples capas de músculos faciales. Entre ellos, entre estos músculos está el músculo bucinador, y tiene su origen en la parte posterior de la mandíbula, correspondiente al tercer molar, al tercer molar, y se inserciona en el orbicular de la boca. Su inervación es la rama bucal. Pues bueno, vamos con el músculo elevador del labio superior. Este músculo superficial, su origen se encuentra en las fibras musculares que rodean la boca y el hueso cigomático, y se inserciona en la piel del labio superior y la nariz. Pues bueno, continuamos con los músculos faciales. También voy a hacer mención del músculo superciliar, que pues bueno, este se origina en las fibras musculares de los ojos, y su inserción se encuentra en el tejido subcutáneo de la ceja. Su acción es la de, su inserción es la que ejerce este músculo, es la de bajar la ceja, y su inervación es la rama facial. También tenemos el músculo prócer. Este músculo, pues bueno, pertenece a la parte anterior de los huesos de la nariz, y su origen se encuentra en las fibras que cubre la parte inferior del hueso nasal o la parte inferior del cartílago nasal. Y se inserciona en la piel que cubre la parte inferior de la frente. La acción de este músculo es la misma que el músculo depresor superciliar, de bajar la ceja. Y pues bueno, también tenemos al músculo depresor del ángulo de la boca, que pues bueno, este tiene su origen en la línea oblicua de la mandíbula, y se inserciona en la parte lateral del orbicular de los labios, en esta parte más o menos. El depresor del labio inferior, su origen se encuentra en la línea oblicua de la mandíbula y en la sínfisis del mentoniano, y se inserciona en el orbicular de la boca y el depresor del labio inferior. La acción que ejerce este músculo es la de llevar el labio hacia la parte inferior, hacia abajo y a los laterales. Creo que ejerce este tipo de movimiento. También tenemos el músculo mentoniano. Este es un músculo profundo que, pues bueno, su origen se encuentra en la fosa incisiva de la mandíbula y se inserciona en el integumento del mentón. La acción que ejerce es la de elevar y protruye el labio inferior, y su inervación es en el nervio facial.
También tenemos el macetero superficial, que se encuentra más o menos en esta parte de aquí. Este músculo es el músculo de la masticación y su origen se encuentra en la aponeurosis tendinosa y se inserciona en la rama de la mandíbula o esquina inferior de la mandíbula. También se inerva en el nervio trigémino y la rama mandibular. Pues bueno, voy a continuar con el pterigoideo, con el músculo pterigoideo lateral. Este músculo se origina en la fosa pterigoidea y se inserciona en la apófisis piramidal del palatino. El músculo esternocleidomastoideo bilateral es sinergista y los movimientos que realiza este músculo son flexión lateral, rotación derecha-izquierda y extensión del cuello. Su función es la de realizar movimientos de la columna vertebral y la cabeza. El origen de este músculo esternocleidomastoideo es en la parte superior de la cara anterior del manubrio. Recordemos que el manubrio se encuentra en la parte superior del esternón. Y pues bueno, más o menos del esternón y del tercer medial de la clavícula. Y bueno, con el músculo esplenio, este músculo es responsable de los movimientos de la columna vertebral y la cabeza, donde su origen se encuentra en la mitad inferior del ligamento nucal. Se inserciona en la apófisis mastoides del hueso temporal y occipital. Y la acción que ejerce este músculo es la de llevar la cabeza hacia atrás. Su inervación se encuentra en los ramos dorsales de los nervios espinales. Continúo con el músculo platisma. Este es la fascia que cubre las partes superiores del pectoral y el deltoides. Su inserción se encuentra en la mandíbula y en el tejido de la parte inferior de la cara. La acción que ejecuta este músculo es la de bajar la cabeza, de bajar la mandíbula, y su inervación se encuentra en la rama cervical. Bueno, también voy a platicarles un poco sobre el músculo trapecio. Este es un músculo del tórax donde su origen se encuentra en el hueso occipital, en la apófisis posterior de las cervicales, de la T1 a la T12, y se inserciona en el tercio lateral de la clavícula. Su acción es la misma que la del platisma. Platisma es la de bajar la cabeza, bajar la mandíbula, perdón. Su inervación es la rama cervical del nervio facial. Y pues bueno, también tenemos al músculo semiespinoso, que en el semiespinoso son una serie de músculos a nivel profundo, donde el origen se encuentra más o menos en la parte profunda del occipital. Bueno, donde se insercionan entre las líneas nucales superior e inferior del hueso occipital, aproximadamente entre la cervical 2 y la vértebra torácica número 4. Y su acción es la de llevar la cabeza también hacia atrás. Este músculo se inerva, su inervación se encuentra en las ramas dorsales de los nervios espinales y torácicos también. Voy a mencionar también los músculos de los miembros superiores de acuerdo al tipo de movimiento que ejerce. Voy a iniciar con el hombro. El hombro tiene 6 tipos de movimientos articulares
respecto a la flexión del hombro. Los 6 tipos de movimientos que tiene el hombro son flexión del hombro, extensión del hombro, aducción del hombro, abducción del hombro, rotación interna y externa. El músculo deltoides es como una capa que recubre al hombro y está dividido en 3 partes: deltoides medial, deltoides anterior y deltoides posterior. El origen de este músculo se encuentra en el tercio anterior de la clavícula y su inserción es en la tuberosidad deltoidea. Voy a continuar con el músculo coracobraquial. Este músculo es sinergista y su origen se encuentra en la apófisis coracoides de la escápula diagonal. Su inserción se encuentra en el cuerpo del húmero. También tenemos el músculo pectoral mayor, que es uno de los músculos de la articulación anterior del hombro. Este forma la cintura escapular y su origen se encuentra en la cara anterior del esternón y el cartílago de las costillas. Se inserciona en la cresta del tubérculo mayor del húmero y pues bueno, tiene su inervación en la pectoral, en la parte media, entre la cervical C8 y torácica 1. Ahora voy a continuar con los músculos del antebrazo, como lo es, por ejemplo, el movimiento de pronación del antebrazo. El origen del músculo pronador, pues bueno, del músculo pronador redondo se encuentra en el epicóndilo medial del húmero y la apófisis coronoides del cúbito. Su inserción se encuentra en la superficie lateral del radio o tercio medio posterolateral. Y pues bueno, el músculo pronador cuadrado es un músculo que no tiene mucho movimiento y su origen se encuentra en la cara anterior del cuarto inferior del cúbito. Su inserción se encuentra en el cuarto distal. Recordemos que también los miembros del antebrazo se dividen en cuartos. Y pues bueno, en el movimiento de supinación del antebrazo, los músculos que participan son el músculo del bíceps braquial. Ya como había mencionado, su origen se encuentra en el tubérculo del supraglenoideo, y pues siendo su inserción en la tuberosidad radial. También tenemos el supinador corto, donde su origen se encuentra en el epicóndilo lateral del húmero. Recordemos que este es el húmero. Y su inserción se encuentra en la cara dorsal lateral del cuerpo del radio, es decir, en la parte de atrás de forma lateral. Pues bueno, también voy a continuar con el movimiento de extensión de la muñeca. En este movimiento se encuentra, este movimiento se encuentra en la parte posterior del antebrazo y su origen se encuentra en el epicóndilo lateral del húmero. Se inserciona en el tubérculo del lado cubital de la base del quinto metacarpiano. En el músculo extensor de los dedos, su origen se encuentra en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción se encuentra en las expansiones dorsales, es decir, creo que es en esta parte de aquí, en el músculo extensor radial
corto del carpo y el extensor radial largo, donde su origen también se encuentra en el epicóndilo lateral del húmero y se inserciona en la base posterior del tercer metacarpiano y el extensor largo, pues bueno, se inserciona, en la cara dorsal de la base del segundo hueso metacarpiano. Bueno, de acuerdo al movimiento de oposición de los dedos de las manos, encontramos el músculo abductor corto del pulgar, donde su origen se encuentra en el retináculo flexor escafoide y trapecio y se inserciona en la base radial de la falange proximal. En el músculo flexor, el músculo flexor corto del pulgar, este es un músculo profundo donde su origen se encuentra en la cabeza superficial del hueso trapezoide y se inserta en el lado radial de la falange, de la falange proximal del primer dedo. El oponente del meñique es un músculo del quinto dedo, siendo la cabeza superficial del retináculo flexor. Y su origen se encuentra también insertada en el lado radial de la base de la falange proximal. Y pues bueno, en los miembros inferiores vamos a encontrar músculos que van a determinar el movimiento flexor de la cadera, como lo es el músculo psoas. Este músculo se origina en la apófisis transversa de las vértebras torácicas 12 a la lumbar 5 y se inserciona en el trocánter menor del fémur. También, su inervación es en las ramas de los nervios espinales de la lumbar 1 a L4, más o menos. También voy a continuar con el origen del glúteo medio. Este se encuentra en la cresta ilíaca y la línea glútea posterior y se va a insercionar en la cadera lateral del trocánter mayor. El músculo tensor facial, músculo tensor de la fascia, es un músculo donde su origen se encuentra en la espina ilíaca y va a insertarse en el tracto tibial y iliotibial. Y su inervación se encuentra en la parte superior del glúteo entre L4 y el sacro 1. Y pues bueno, voy a finalizar con el movimiento de flexión de los dedos de los pies. El músculo que participa es el flexor corto de los dedos. Este es el músculo de la primera cara plantar del pie y da movimiento a los dedos. Da movilidad. Su origen se encuentra en la apófisis medial de la tuberosidad calcánea y se inserciona en la cara lateral de la falange medial de los pies. También, voy a continuar en el siguiente bloque platicándoles un poco sobre el sistema nervioso. En este tercer bloque voy a platicarles un poco sobre el sistema nervioso, que este es el encargado de recibir la información que nos rodea
para procesarla y dar una respuesta a nuestros órganos y sistemas. Y pues bueno, es así como se ejecutan acciones como lo son el ver, el oír, el olfatear, el sentir frío o calor y reaccionar hasta algún peligro o estímulo. También nos permite el pensamiento y reflexionar sobre algún acto o alguna acción determinada. El sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo conforma el encéfalo y la médula espinal. Y pues bueno, en el sistema nervioso periférico está conformado por raíces nerviosas, ganglios, también por pares craneales, y así también consta de receptores sensoriales, plexos entéricos. Y pues bueno, esto en conjunto, los dos sistemas, sistema periférico, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, permiten transmitir y procesar la información sensitiva para coordinar las funciones corporales. Las vías nerviosas del sistema nervioso periférico transporta señales que entran y salen. Son 12 pares de nervios craneales que conectan al encéfalo con los ojos, oídos y pues otros órganos sensoriales y los músculos de la cabeza y cuello. Los 31 pares de nervios espinales se ramifican a partir de la médula espinal son los dendritas, que son las raíces nerviosas. Y pues bueno, estos se van hacia los tejidos del tórax y el abdomen y en los miembros. También nos dice que cada miembro es responsable de transmitir información sensitiva y enviar órdenes motoras a estas dos partes. Las neuronas del tejido nervioso transmiten señales sumamente rápidas. Las neuronas son células con carga que conducen señales eléctricas para así transmitir la información por todo el cuerpo. Una neurona normal o típica está formada por un cuerpo, dendritas, como lo había mencionado, y un axón con una terminal axónica. Los dendritas, como había comentado, se conectan, reciben señales de los tejidos del cuerpo o de otras neuronas y las transmiten por el cuerpo celular. Si se produce una señal saliente de la misma, desciende por el axón rápidamente hasta la terminal axónica y pasa a la siguiente neurona. Así se envían información una de otra para ejecutar las acciones. Los neurotransmisores son activadores del sistema nervioso y los mensajes del sistema nervioso pues viajan por las neuronas como señales eléctricas. Cuando estas señales llegan al extremo de una neurona, estimulan la liberación de sustancias químicas denominadas neurotransmisores. También nos dice que los neurotransmisores viajan por la sinapsis o espacios entre las neuronas y otros tejidos y células del cuerpo. Y pues bueno, estos se pueden clasificar de dos tipos. El primero son los excitadores y el segundo son los inhibidores. Nos dice los neurotransmisores excitadores estimulan las señales eléctricas en otras neuronas y fomentan la respuesta de las células del cuerpo. Por último, los transmisores inhibidores se encargan de recibir las señales y respuestas celulares y bueno, a través de estas sustancias químicas el sistema nervioso regula la actividad de los músculos, de las glándulas, las células y sus propias vías nerviosas. Así concluyo mi exposición, esperando sea de su agrado. Muchas gracias, maestro.